¿Qué impacto tiene el pecado con la razón? Hoy le quiero hablar sobre ese tema y también le quiero presentar que eso es el corazón de la apologética de Cornelius Van Til. Aquí vemos cómo Van Til se separa de muchos apologistas cristianos. Aquí vemos dos cosas. Primero, la influencia de la teología reformada en la apologética de Cornelius Van Til. Y aquí vemos la razón por qué Van Til hace su apologética de ese estilo y que se separa de todos los otros apologéticas que vemos en el mundo. Ese es el punto. La razón y el pecado. Cornelius Van Til dice que el problema del ser humano no es la falta de evidencia, sino la corrupción del corazón y de la mente. El hombre caído no usa la razón de una forma neutral, sino de una forma en rebeldía. ¿La razón qué es? La razón es una cosa que Dios nos ha dado a nosotros para ayudarnos a conocer el error con la verdad. La razón no fue creado para ser independiente de Dios, fue creado para depender de Dios. En otras palabras, la razón no fue creado autónomo, es decir, sin la necesidad de Dios como el único punto de referencia. Aquí está la separación y el punto clave de la apologética. Muchas personas piensan que la razón es dependiente de Dios, que yo no necesito Dios para tener razón y para racionar. Pero aquí está el corazón de la apologética de Van Til. El propósito de la razón, como dije, es para interpretación, es para poder interpretar el mundo, es para coger lo que nosotros llamamos la revelación general y mirarlo y interpretarlo para la gloria de Dios, para reconocer primeramente que Dios existe y que Dios es creador y que yo soy una criatura de Dios. Yo no soy el creador, yo soy la criatura de Dios. Ahí es donde Van Til separa la distinción entre el creador y la criatura. Entonces, Van Til enseña que el hombre es intérprete de la interpretación que Dios hace del mundo. El conocimiento humano no es independiente, depende del conocimiento divino. Dios es el punto de referencia. Cuando usamos la razón fuera de esa dependencia, estamos declarando nuestra independencia de nuestro creador. Es una forma de rebeldía intelectual. Ya mi mente no funciona como Dios lo quiere y ahora estoy en rebeldía intelectualmente. Y ahí es la ruta del problema de todo este mundo y por qué este mundo es como es. Todo hecho en el universo grita que Dios existe. Dios ha definido este mundo. Este mundo tiene un propósito. Este mundo tiene un plan. Y ese plan es de acuerdo a lo que Dios ha puesto. La realidad está interpretado por Dios. Nosotros tenemos que interpretar nuestra realidad de acuerdo a Dios. Y eso lo vemos muchas veces en nosotros cristianos. ¿Qué es mi experiencia? ¿Cómo yo vivo este mundo? Cuando algo me pasa, ¿cómo yo traigo interpretación? ¿Cómo yo traigo significado a la experiencia que yo estoy experimentando? ¿Cómo yo entiendo mi experiencia? Cómo yo vivo en este mundo, cómo yo interpreto el mundo que está hoy en día pasando. Van Til nos enseña a nosotros que nosotros fuimos creados para interpretar al mundo. Él es una frase muy popular, es pensando los pensamientos de Dios de acuerdo a él. Es decir, mi mente debería estar de acuerdo a la mente de Dios en una forma que yo uso su palabra y entiendo lo que él dice para glorificar a Dios, para entender a Dios. El problema es que el hombre está tratando de entender el mundo de punto de referencia de mí mismo, humano, sin Dios, sin referirse a Dios. Y ahí está donde Van Til dice que no hay neutralidad. Pensamos, el hombre piensa. Aquí entendemos cuando Van Til dice que no hay neutralidad. Pensamos dependiendo de Dios o pensamos en rebeldía en contra Él. Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo nos dice, se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fueron entenebrecidos. Es decir, cuando el hombre se aleja de Dios, su mente es oscurecido. El pecado no solo afecta el corazón, pero también el razón. Cómo la gente ve el mundo. Distorsiona la mente racionalmente. Es decir, que el hombre ya no piense de acuerdo a lo que Dios ha hecho en la mente. Y Pablo da 3 resultados de eso. Ineficacia. La mente ya no cumple con su propósito de conocer a Dios. La mente fue creada para reconocer que yo soy una creación, no el creador. Dios es el creador. Dios define este mundo. Dios da propósito. Dios da significado. Si el hombre está ineficaz en su mente, no entiende
entiende cuál es su propósito. Número 2, vacío. Se llena de pensamiento, pero sin comprensión. No entiende lo que está pasando. Como dice Jesús, escuchan, pero no oyen. Ve, pero no ven. Hablan, pero no entienden. Como dice Jesús, se llena de mucho conocimiento, pero está vacío. No hay nada, no hay comprensión. No entendemos por qué vivimos. No entendemos cuál es nuestro propósito. Cada persona está buscando su propósito, pero lo está haciendo sin Dios. Entonces están confundidos. Número 3, disfunción moral. El error intelectual se convierte en una rebelión moral. Por eso que Benteo dice que el intelectual es moral. Yo tengo que vivir bien para pensar bien. Si yo no pienso bien, no voy a vivir bien. Entonces, la razón debería estar sujeto a la cosmovisión de Dios y el cristiano. El hombre, cuando trata de resolver los problemas de este mundo sin Dios, solamente queda dos respuestas. Una, falsa esperanza. Ojalá que mi vida sea mejor, pero no tengo la seguridad que mi mundo o mi vida va a ser mejor. Ojalá, no sé, estoy inseguro, estoy inquieto, estoy ansioso. Cuando una persona tiene falsa esperanza, vive confundido, como dice Santiago capítulo 1. Están como un barco en el mar, de aquí, de para allá. Entonces, si el hombre no tiene como Dios como punto de referencia, va a estar confundido. Y dos, ahí entra el segundo resultado. Termina, es decir, sin esperanza, sin propósito. No sabe qué hacer. No sabe cuál es el propósito y la razón por qué yo estoy acá. Entonces, cuando el hombre intenta interpretar el mundo sin Dios, siempre acaba en confusión. Aquí entra el corazón de la apologética reformada. El incrédulo no rechaza a Dios por ignorancia, sino por rebeldía. El hombre se rebelde en contra de Dios. Por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que el hombre se oprime la verdad con injusticia. Es decir, no porque a ellos les falta de evidencia, es que ellos no quieren aceptar la evidencia. El problema no es la falta de evidencia, es el rechazo la evidencia. El hombre dice y niega lo que él sabe. Él sabe que Dios existe. Él sabe que Dios es real, pero lo niega. Aunque toda la creación grita que Dios existe y da testimonio de su existencia, el cielo, el conocimiento, la razón misma, todo apunta a Él. Pero el corazón rebelde lo tapa, lo tuerza, lo reemplaza, lo niega, lo suprime. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta como apologista? ¿Cómo hacemos apologética reformada? Aquí es el punto clave. No probar que Dios existe ante un juez neutral. Es decir, que no permitimos que el hombre determine que la evidencia que yo le traigo si es real o es no real. Es decir, que yo tengo que explorar y desafiar las preposiciones del incrédulo. ¿Por qué tú crees lo que tú crees? Cuando una persona está hablando con nosotros y tú ves su pecado, tú dices, ¿cuál es la razón por qué tú amas a ese pecado? ¿Cuál es la idolatría que ellos están adorando? Ahí entramos entre la apologética preposicional. Estamos tratando de desafiar las preposiciones del hombre. ¿Y qué hacemos también con eso? No dejamos que ellos definen los términos. Muchas veces nosotros como apologistas queremos entrar en el reino, o muchas veces en la apologética la gente trata de entrar en un terreno. Eso es la diferencia entre la apologética de Benteo y la apologética que se llama clásica. La apologética clásica trata de entrar en un terreno común con el incrédulo. Es decir, vamos a definir los términos de acuerdo a que tú y yo estamos de acuerdo. Pero no entiende que el hombre está en rebeldía. El hombre, porque está en rebeldía, no va a definir los términos a la manera que yo voy a definir. Por ejemplo, ¿qué es el amor? Para el incrédulo, el amor es algo pasivo, algo emocional, algo que a mí me da. Pero sabemos que el amor es activo, pero sobre todo Dios es amor, ¿verdad? ¿Qué significa la verdad? Para el incrédulo, cada persona tiene su versión de la verdad, pero sabemos para el incrédulo, la verdad es lo que ellos dicen y cada persona tiene su versión de la verdad, pero sabemos que solamente hay una verdad. Dios y su palabra es la única verdad. Sabiduría. ¿Cómo entendemos el mundo? ¿Cómo reaccionamos a este mundo pecaminoso? ¿Qué hacemos con los desafíos de este mundo? Ahí está la palabra sabiduría. Sabiduría significa
significa aplicando la Biblia a mi vida diaria. La palabra sabiduría significa en la Biblia es aplicando la palabra de Dios a mi vida. Es caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Para el incrédulo, la sabiduría está en el hombre. Pero sabemos, como dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? El temor de Dios. La palabra. Entonces, el problema con el hombre no es intelectual, sino espiritual. No necesitamos más argumentos, necesitamos un corazón renovado. Y solo el evangelio puede darlo. Lo que la profecía no necesita es más argumentos, sino un corazón transformado. Es un corazón renovado. Y solamente el evangelio de Cristo puede hacer eso. Voy a cambiar los papeles ahora. Cristo no vino para darnos a nosotros más argumentos, sino una mente renovada. En la cruz, cuando Cristo murió por nosotros, nos dio una nueva mente, nos dio una nueva corazón. Y ahora el hombre piensa correctamente. Ahora nuestra razón fue renovada y ahora nuestra razón va a ser útil para glorificar a Dios. Eso solamente se pasa cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, aceptamos su evangelio y nos aplicamos y vivimos de acuerdo a esa palabra. Por eso que Pablo dice en Romanos 12:2 que transformamos por medio de la revelación de Cristo nos salva, nos perdona de nuestro pecado y restaura nuestra mente para que ahora pensamos correctamente. Por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, transformados por medio de la revelación de vosotros entendimiento. Cuando Dios nos restaura, Él nos restaura toda nuestra facultad. Cuando Dios nos transforma la manera en que nosotros pensamos, transforma en la manera como nosotros interpretamos al mundo. Ahora el creyente puede ver el mundo realmente como es, centrado en Dios, lleno de verdad, lleno de propósito. Cuando el hombre es transformado, ve a su vida como realidad es como Dios lo dice. Cuando la persona es transformado y renovado por el Espíritu Santo, ahora va a ver el mundo de acuerdo como Dios lo ve, con propósito, con verdad, lleno de amor y de esperanza. La persona no tiene que ganar un debate, es transformar corazones, y eso es el poder del evangelio. Entonces, la apologética cristiana no es ganar un debate, es buscar mentes renovadas y corazones transformados. Así, cuando hablamos racionalmente o debatimos, se recuerda, cuando tú entras entrando en un debate con una persona, el evangelio tiene que ser, recuerda, cuando tú estás en un debate con un incrédulo, el evangelio tiene que ser central y sobre todo el honor a Dios. Tenemos que tener en mente que tenemos que honrar a Dios como Señor, como dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y separarlo como rey. Si Dios no es rey de mi corazón, difícilmente va a ser rey de otra persona. Y la persona tiene que entender que su cosmovisión falsa no tiene coherencia, no tiene propósito. Solamente la cosmovisión cristiana tiene todo lo que el hombre necesita. Pero eso se hace a través de la predicación de la palabra, la venida del Espíritu Santo y serle fiel a la palabra de Dios. Entonces te pido, cuando tú entres en un debate con la persona, sé fiel a la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede transformar mentes, corazones para que glorifique a Dios. Y recuerda, cada cosmovisión bajo a Cristo, cada pensamiento bajo a Cristo. Beats.